Hola, mi nombre es Rocío y estamos aquí con el director Mr. Fott y la intérprete Miss Salazar, que nos va a ayudar a hablar sobre los exámenes de medio año. Hola, buenos días. Hello, good morning. How are you? Quisiera empezar preguntándole qué son los exámenes de medio año. So I would like to start by asking you, what are the midterms? So midterm exams are a chance for us to measure how much you've learned over the course of the first semester. And it is 10% of your final grade. Entonces, los exámenes de medio término es una manera de nosotros medir las cosas que los estudiantes han aprendido durante la primera mitad del año y es un 10% de las calificaciones. ¿Y cuál es la razón por la que estamos haciendo los exámenes de medio año? And what is the reason why we have to do midterms? So it's important to us to make sure that you're getting everything out of a course that you're supposed to. We want to make sure that you are prepared for the classes that come next, for the second semester, and for whatever lies after high school. Entonces, el propósito es saber lo mucho que han aprendido en los cursos que están ustedes tomando como estudiantes y si el curso está funcionando y cuáles son los cursos que pueden tomar después. ¿Y los estudiantes cómo se pueden preparar para estos exámenes? So how can students prepare for the midterms? So I think the most important thing is to make sure that you are paying attention when teachers are reviewing class. If teachers give study guides, take them seriously. And you know, there's a lot of different ways to study, but working with your classmates and your peers is one of the best things you can do. Whether it's in person or via email or over the phone, that's very helpful. Una de las cosas que pueden hacer los estudiantes es, primero, poner atención en sus clases, Claro. Seguir las instrucciones de los maestros y también estudiar con las guías de estudios que los maestros preparan para los estudiantes, estudiar esas guías y también trabajar en equipo, llamándose unos a los otros, revisando sus correos electrónicos y comunicándose a los estudiantes mismos. ¿Y cuál es el día en que vamos a tomar los exámenes de medio año? So what are the dates for the midterms? Midterms are the week after Martin Luther King Day. So they begin on January 21st, which is a Tuesday. There are 2 exams a day, starting with 1 and 2 on the first day, 3 and 4 on Wednesday, 5 and 6 on Thursday, 7 and 8 on Friday. All of the exams are in the morning. Entonces las fechas de los exámenes de medio término sería el 21 de enero Okay. y se explica que van a ser 2 exámenes al día y se comienza con el primero 1 y 2, después el miércoles son 3 y 4, el jueves sería el 5 y 6 y el viernes sería 7 y 8. Y si tendríamos que cambiar el horario, ¿cuál sería el horario durante los exámenes? So if we have to change the schedule, then what will be the schedule for the classes or the bell schedule for those days? So exams will end right when lunches begin. And then starting at 10:34, we will have periods 5, 6, 7, and 8, just like we normally do. Entonces, el horario sería lo siguiente. Los exámenes serían en la mañana y van a terminar exactamente cuando el primer almuerzo comienza. Entonces, se seguirá el horario del 1 al 8. ¿Qué es lo que pasaría con los estudiantes de tech? So what will happen with the tech students during the midterms? So for tech students during midterms, the tech schedule is put out and will continue to be put out with the exam schedule. So PM tech students will be able to go to the tech school every day. AM tech students will not go to tech on the days that we have the afternoon final exams, periods 5 and 6 and 7 and 8. So on Thursday and Friday, they'll come here and take their exams. Entonces se explica que el horario para los estudiantes que van a la escuela técnica se van a publicar durante los días de los exámenes, pero los estudiantes de la tarde van a seguir continuando yendo a la escuela de la técnica en la tarde. Sin embargo, los estudiantes que van a tomar los exámenes en la mañana tomarían esos exámenes en la mañana y se van a la escuela técnica en la tarde. Pero van a haber 2 días, que es el jueves y el viernes, que van a tener exámenes en la tarde. Eso va a cambiar un poco, pero eso se publicará. ¿Y cómo impactarían los exámenes de medio año en las calificaciones de los estudiantes?
So how will the midterms impact the students' grades? So the midterm is 10% of your final grade, and that's really important to remember. Doing your best on the midterm helps to supplement the grades that you get in the marking periods. So even if you don't feel like you are going to get 100 on the midterm, doing your best is really going to help. And also remembering that it is only 10% of your grade. So if you feel like you didn't do great at the end of it, take a deep breath. Your hard work in the marking periods will pull your grade up. Entonces, los exámenes de medio término valen 10% de la nota final de cada curso. Entonces es importante que los estudiantes tomen esos exámenes de medio término, aunque piensen que no van a sacar un 100%, es muy importante que ellos hagan lo mejor posible porque eso le podría ayudar a subir la nota final. Claro. También quisiera preguntar para relajar como la semana de los exámenes, si vamos a tener semana de espíritu. So in order to relax the students during that week of midterms, can we have a spirit week, or we're going to have one? I'd be very open to that. We currently don't have that planned. I know there are some student groups that are talking about doing some things to try to encourage students. And I think that teachers are also very good at realizing that taking 2 exams in the morning is really exhausting. And so while we'll do a lot of teaching and learning in the afternoons, it probably will be a little different than it is on a normal day. Okay. Eso sería una buena sugerencia, pero no está planificado todavía en el horario de tener una semana de espíritu. Hay estudiantes y maestros que están organizando actividades para relajar a los estudiantes durante esa semana, porque entendemos que 2 exámenes al día es muy estresante y va a ser muy cansado para los estudiantes. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y hay algo más que ustedes quieran agregar o decir? Thank you so much for everything, and if there is anything else that you would like to add. No, just remember the dates. We'll put those dates on our website. They should be up already. And if anyone has any questions at all about the schedule, contact the office. And if you have questions or if you're worried about your midterms, talk to your teachers. Let your teachers know what you're struggling with, and they will all help you. Entonces, lo que me gustaría añadir sería que publicaremos las fechas de estos exámenes de medio término. Entonces, estén pendientes por esas fechas. Si tienen alguna pregunta, pueden hablar con la oficina, también con sus maestros. Si hay estudiantes que están estresados y están muy preocupados por estos exámenes, que por favor hablen con sus maestros y expresen sus necesidades. Okay. Muchas gracias. Thank you. Mi nombre es Rocío Saraí y ya escucharon toda la información sobre los exámenes de medio año y muchas gracias.